Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias, ¿no? Seguimos en este itinerario agustiniano, siempre por estos laberintos del alma y de la mente y del corazón, donde a veces es donde siempre tejemos nuestra historia con Dios y Dios con nosotros, ¿no? Y a veces es ese escenario del corazón el que no siempre está conectado desde dentro, no siempre ve bien desde adentro, ¿no? Hoy tenemos una semilla muy interesante y trata un poco sobre, a veces la soberbia nos lleva a creer que somos perfectos, que ya no necesitamos cambiar nada, que hemos logrado nuestra finalidad humana en esta vida y a veces nos creemos mejores que los demás y no nos sentimos necesitados de purificación. Yo creo que esto es una cuestión muy importante, ¿no? Y yo quiero compartir con ustedes este sermón 114 de San Agustín, una pequeña parte de este sermón, donde nos habla un poco sobre esto, sobre esta tentación de creernos ya no necesitados, de creernos ya hechos, y me parece que es una insinuación que nos invita a mirarnos como hombres y mujeres en camino de perfección, ¿no? Entonces vamos a escuchar lo que nos dice Agustín en este apartado que hemos seleccionado de este sermón y luego vamos a hacer ese breve comentario que seguramente, como siempre, deja en nuestro corazón una gran enseñanza. Dice así Agustín: esto es lo que te diría si no tuvieras ningún pecado para el cual deseases el perdón. Mas he aquí, fíjense que es bien interesante esta afirmación que va a hacer Agustín, que luego la vamos a profundizar. Mas he aquí, que seas quien seas, eres hombre. O sea, seas quien seas, eres hombre o eres mujer, eres ser humano, ¿no? Aunque seas justo, eres hombre o mujer. Aunque seas seglar, aunque seas monje, aunque seas clérigo, aunque seas obispo, aunque seas apóstol, eres hombre o eres mujer. Eres simplemente hombre, sea lo que seas. Y comienza Agustín a conectar, como lo hace siempre, con la revelación bíblica y nos conecta de una vez con la voz del apóstol. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Quién dijo esto? Aquel Juan, el evangelista, a quien el Señor amaba más que a los otros, el que reposaba en su pecho, aquel que se expresa así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, que ya somos perfectos, y nos engañamos, dice Agustín, a nosotros mismos citando la Escritura. Se asoció en la culpa para hallarse asociado también en el perdón. Entonces, si decimos, miren quién dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarlos y purificarnos de toda iniquidad. Es reconocimiento, humildad, saber que no estamos hechos, que no somos perfectos, que somos perfectibles. Purificarnos, ¿cómo? Se pregunta Agustín. Mediante el perdón. La purificación mediante el perdón. O sea, no se trata de que no haya que perdonar, sino de que hallándolo, lo perdona. Esto es bien interesante.
el que nos encuentra hallándonos pecadores y deudores, el que nos encuentra en ese estado perdonándonos. Por tanto, hermanos, si tenemos pecados, perdonemos a quienes nos lo piden. La exigencia del perdón a quien nos pide perdón. Perdonemos a quienes se arrepienten. Perdonemos a aquellos que de verdad se sienten arrepentidos de haber cometido esa falta. No retengamos las enemistades en nuestro corazón. Ya lo hablábamos también en alguna otra semilla cuando hablábamos de la paja y de la viga. Decíamos que la paja era el enojo, la rabiecita esa que se va guardando y se va acumulando, que termina convirtiéndose en una viga, es decir, en odio que enceguece. Entonces, cuanto más la retengamos, más vicia nuestro mismo corazón. Entonces, mientras más retengamos el dar el perdón o el pedir el perdón, en esa medida más nos hundimos interiormente en una ceguera, dice Agustín, porque nos descomponemos, porque perdemos la paz, la tranquilidad, la serenidad, ¿no? Vamos entonces a comentar el texto. Es un texto interesante que deja algunas dudas importantes, ¿no? Digamos, en términos históricos del sacramento de la reconciliación, Agustín dice que si confesamos nuestros pecados, Él, que es justo y fiel para perdonarlo y purificarnos de toda iniquidad. ¿Cómo? Mediante el perdón. Y dice, hermanos, si tenemos pecados, perdonemos a quienes no lo piden. Es un poco, habla de la práctica de pedir perdón a quien se ha ofendido. Entonces habría que ver bien a quién va dirigido esto. Si es a presbíteros o es una práctica en la cual el perdón viene también no únicamente por el ministro, sino por los hermanos. Este es bien interesante, como una doble dimensión. Por un lado, una dimensión sacramental, desde el sacramento de la reconciliación, y por el otro lado también como un dar el perdón de los hermanos comunitariamente. Qué interesante esto, ¿no? Entonces, por un lado, deja esa duda el texto. Habría que ver bien cuáles son los destinatarios de este sermón, ¿no? Por el otro lado, la idea central del texto es muy sencilla. La condición humana está marcada en su constitución misma por la debilidad y consecuentemente está tendiente al pecado. O sea, el hombre tiende al desorden, el hombre tiende a fracturar la comunidad, a fracturar la unión, a veces por ese egoísmo que se va encoando en el corazón. Lo dice de una manera clara. Si eres hombre o eres mujer, eres pecador. Si eres hombre o eres mujer, yo agregué el eres mujer, que tiene un tema de género Agustín, no le interesa. Si eres hombre, eres pecador. Si llevas la condición humana, seas hombre, seas mujer, seas lo que seas, eres pecador. Eres proclive a cierto mal o al mal en general. Esto es, el hombre por su naturaleza humana es pecador. ¿Por qué? Porque está tocado, porque está condicionado de muchas maneras, ¿no? Ahora bien, recordemos que Agustín es el gran teólogo del pecado original, no tanto la falta, cuanto la condición humana. Es bien interesante, no es tanto la falta está allí, pero Agustín quiere resaltar la condición humana, siempre perfectible, siempre imperfecta, siempre con necesidad de mejorar, de progresar, ¿no? El pecado original es la condición humana que es per se pecadora, y por eso el hombre necesita de la gracia. O sea, al ser débiles, al ser frágiles, al estar enfermos, Agustín va a hablar un poco de que la condición humana está en una cierta condición de enfermedad donde nunca hay una salud, dice Agustín, una salud perfecta aquí siempre estamos
como en una serie de cuidados para mantener más o menos la salud en lo que respecta a esta humanidad. Pero para ello tenemos que sabernos reconocer débiles y por lo tanto necesitados de la gracia del Señor. Y tengamos presente que Agustín es también el teólogo, no solo del pecado original, sino también es el teólogo de la gracia. Aunque no lo afirme explícitamente, Agustín nos está diciendo que el hombre, por ser hombre, es pecador. Por ser hombre, está proclive al error, a la equivocación, ¿no? Luego, no es posible no tanto que no exista la falta. No es posible que no exista la falta porque todos faltamos, porque todos tenemos fragilidad, sino salirse de esa condición natural, o sea, ¿cómo salgo de esa condición? ¿Cómo voy progresando en esta condición hacia la gracia? Dice, si somos seres humanos, somos pecadores. Una y otra vez insiste como para que interioricemos ese perfil del hombre que es en progresivo crecimiento. Agustín explica nuestra naturaleza como una naturaleza dañada, averiada desde el principio por su propia condición. Transmitida desde Adán y Eva, la falta ha tocado no a una pareja, esto es bien interesante dentro de la teología agustiniana del pecado original, no a una pareja sino a la especie. O sea, tocó a todos, estamos bajo una condición debilitada y necesitada, dice Agustín en su teología, de la gracia de Dios, de la ayuda de Dios para reponerse, para levantarse. Por tanto, ser hombre es ser pecador, no reconocerlo es engañarse con su propia naturaleza. El que no se reconoce se está engañando porque sabe que en realidad no puede ser perfecto, ¿no? A veces, al no reconocer nuestra condición humana frágil, nos lleva fácilmente a la soberbia y a negar en nosotros mismos la posibilidad de ser gradualmente mejores seres humanos. Eso es muy importante. Sabernos no perfectos, sino perfectibles, es la condición para encaminarnos bien hacia el camino de la perfección. De esta manera Agustín lo expresa. Esto es lo que te diría si no tuvieras ningún pecado para el cual deseases el perdón. Mas he aquí, que seas quien seas, eres hombre. Aunque seas justo, eres hombre, seas seglar, monje, clérigo, obispo, sea lo que seas, eres hombre. Reconoce tu humanidad. Eres hombre o eres mujer. Eres una condición humana que está condicionada por muchas situaciones. Ese fundamento de la Sagrada Escritura, fuente de la verdad, nos da la razón Agustín de que no se puede negar sin prejuicio propio de que seamos pecadores. O sea, tenemos que estar permanentemente conscientes pues, de nuestra condición. Vamos a pedirle entonces al Señor que nos ayude en este camino, que nos invita Agustín a saber ser humildes y a perdonar a quienes nos pidan perdón, a reconocer nuestra propia debilidad, a implorar la gracia de Dios para superar las cosas que nos superan y pedirle constantemente que no nos falte el auxilio de su gracia. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.